Continúa con la programación de TVU. Le agradezco al doctor Israel Centellas, presidente del Colegio de Abogados de La Paz. Anoche tuvimos un contacto desde la unidad móvil, lo invité públicamente y bueno, aquí lo tenemos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ustedes y yo estoy presto a las convocatorias que me llamen, porque es un tema que en este tema aborda a todos los profesionales y sobre todo a los abogados, porque tenemos que dar un criterio jurídico y técnico y sin ningún afán político. Así es. Primero vamos con el criterio técnico jurídico sobre lo que ha anunciado el presidente Evo Morales, que tomó la decisión de pedir la derogatoria de los artículos 205 y 137 del Código del Sistema Penal y además enviar a la Asamblea Legislativa carta formal solicitando la derogatoria y pidiendo la revisión de los artículos 293 y 294 del Código Penal. ¿Esto procede? ¿Está bien hecho? Esa es la primera pregunta que hay que plantearse, ¿no? O sea, con una carta, es decir, el órgano ejecutivo, porque es órgano ejecutivo, le indica al órgano legislativo derogar, modificar aquello. Pero en procedimiento legislativo el presidente del Estado Plurinacional tenía la posibilidad de vetar y lo ha promulgado y hasta esta ley es publicada. Entonces ya tenía que entrar en vigencia, pero tiene una vacatio legis que determina de que va a entrar en vigencia el 1 de junio del 2019. Pero en el aspecto, en la forma que lo ha hecho, estaríamos hablando de que no hubiera independencia de poderes. O sea, todo lo que nos ha en determinado momento Montesquieu hablado sobre la separación de poderes, estaría cayendo en un saco roto, porque el órgano ejecutivo le está indicando al órgano legislativo que modifique unos artículos. No, en este caso debería hacerse una redacción de una ley que modifique esa ley. Y por eso es que hemos visto que el camino adecuado ya no es la derogatoria, sino es la abrogatoria. La abrogatoria de todo el Código del Sistema Penal. Es de todo el código para que se vuelva a socializar y construir un código sin errores que tengan ambigüedades, porque esas ambigüedades van a dar lugar a discrecionalidades de los fiscales y de los jueces, quienes son los operadores de justicia, y los van a empezar a cuestionar. ¿Y en qué, digamos, recala esto? En que nos van a ver mal a todos los abogados. Nos dicen, los abogados son corruptos. Esta mañana les he escuchado unas declaraciones de una autoridad, y dice, son corruptos. No lo son. Si no les das instrumentos, si no les das insumos, y si le das una norma que es ambigua, ¿qué va a hacer? Va a generar discrecionalidad. Y esa discrecionalidad va a dar lugar a que él genere su propia jurisprudencia y empiece a procesar a quien quiera, a diestra y siniestra. Entonces, eso es lo que tenemos que salvaguardar, de que este sistema penal tenga seguridad jurídica, se adecue a un Estado de Derecho y sobre todo respalde lo que la Constitución Política del Estado establece. Porque muchos de sus artículos vulneran la Constitución Política del Estado. Y no solamente los artículos que están derogando en este momento, quieren derogar el 205, el 137, y que quieren que se revise el 293 y el 294. Creo que ahí no está el problema. Si nosotros como profesionales nos ponemos, y no solamente profesionales, sino los servidores públicos, que en este momento seguro que no pueden decir nada porque pueden perder su trabajo. Y esos servidores públicos pueden ser inhabilitados de ejercer un oficio, una profesión o ser servidores públicos. Eso atenta directamente contra el derecho del trabajo, consagrado en el artículo 45 y 46 de la Constitución Política del Estado. A nosotros, que nos quiten el ejercicio de la profesión, también atenta contra el derecho al trabajo, porque ya te inhabilitan, pero además te condenan, pero además te piden la reparación del daño civil. Claro. Entonces involucra ya ni siquiera una doble sanción, sino una triple sanción. Entonces eso va directamente en contra de lo que establece el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, que establece de forma taxativa que nadie podrá ser sancionado dos veces por un mismo hecho. Entonces te sanciona primero con condena, se te sanciona con inhabilitación y te sancionan con resarcimiento civil. Pero lo más grave está en el artículo 32, que si tú no tienes cómo pagar ese resarcimiento civil, ese daño civil que has ocasionado, te pueden dar una sanción de 1 a 3 años más. O sea, estamos hablando de que si la parte económica está primando, al decir que este sistema penal es reparador, entonces prima la parte económica. Y estamos yendo en contra de normas que en 1990 ya habíamos abordado, donde no hay cárcel por deudas. Entonces estaríamos empezando bajo esa misma lógica, y creo que
tenemos que nomás participar todos los sectores, no digo solamente los profesionales en el ámbito jurídico, sino todos los profesionales, todos los sectores sociales, los choferes y todos, y construir un sistema penal que en el tiempo te dure 30 años, 40 años, pero que nos dure. Porque esto a los 3 años va a caer por sí mismo y ya la gente no va a tener credibilidad en el sistema penal. ¿Por qué tenemos problemas en el sistema penal? Siempre el sistema penal ha tenido problemas históricamente, porque empiezas a regular conductas de la sociedad, todas esas conductas de la sociedad. Entonces, y de acuerdo a la realidad de la sociedad. Por eso es que no podemos traer una norma de otro país, o sea, no podemos adecuar figuras jurídicas de un país que no se adecua a nuestra realidad. Porque nosotros, que se nos prohíba la manifestación, en La Paz todos los días vivimos en manifestación, sí. Es más, cuando no hay manifestación extrañamos que haya manifestación, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que adecuarse a la realidad social que tiene el país, y no se adecua. No se adecua. Dicen que son especialistas que han hecho este sistema penal. Es mentira, porque aquel especialista es aquel que trabaja en el área constitucional, en el área penal, y estoy seguro que no han participado. Nosotros hemos pedido durante muchas y muchas cartas, hemos pedido ser partícipes de esto. En algún momento, en este momento, nos estarían diciendo a nosotros, pero ha participado el Colegio de Abogados y él tiene la culpa, pero no lo han hecho, ni siquiera nos han dejado intervenir. Pero nosotros hemos pedido una y otra vez para poder intervenir, pero para que no tengas estos problemas, ¿no? 6 artículos han sido observados dentro de lo que es el nuevo Código del Sistema Penal por diferentes sectores, el 37, el 157, 205, 209, 293, en fin. Han habido peticiones para que sean modificados, hay una determinación ya desde el gobierno, pero hay artículos que son realmente muy duros y que, no sé, por ejemplo, el artículo 34 sobre decomiso de bienes y dineros a favor del Estado. Claro. Y bueno, esto puede ser una suposición, ¿no? En algún momento instituciones que pertenecían al órgano judicial, como los notarios de fe pública, ya no pertenecen al órgano judicial, pertenecen al Ministerio de Justicia. Y el otro cambio que se quiere hacer es que todo lo que es derechos reales esté bajo la tuición del Ministerio de Justicia, de un ministerio. Entonces, ¿qué va a hacer? Los decomisos van a ser mucho más rápidos, porque va a ser a favor del Estado y directamente van a agarrar tus propiedades y van a poder tener esa posibilidad de decomiso. O sea, tienen sus connotaciones y hay que ser prospectivo en cuanto a las normas. O sea, ¿qué incidencia tendrá que una dependencia que dicen derechos reales, que es corrupto, lo que sea, pero que esté con un órgano independiente al órgano ejecutivo, al órgano legislativo, tiene que estar de forma independiente para generar certeza jurídica, porque están todos los bienes de particulares, sí. Puede estar bien de cualquier ciudadano que tenga en este momento su casa y está en derechos reales, pero que ya pertenezca al Estado y el Estado pueda en ese momento decomisar fácilmente. Estamos ante una inseguridad jurídica también. Y son leyes que van a tener connotancias negativas, o sea, esa ley, la ley del trabajo, o sea, tienen. Sí. Entonces tenemos que generar una perspectiva que no solamente es esta ley, sino tenemos que participar en la construcción colectiva de todas las otras leyes. Sobre el artículo 293, por ejemplo, sedición, el 294, atribuirse los derechos del pueblo, han sido rechazados por los diferentes comités cívicos, legisladores de oposición, pero también colectivos ciudadanos. Acá este es un tema muy delicado también. Es muy delicado y dice, ¿no? Se permitirán manifestaciones, etcétera, siempre y cuando afecte al orden democrático y constitucional. En derechos humanos tenemos una carta que establece cuándo se rompe el orden democrático y constitucional. Pues cuando ya estás pues en guerra civil, o sea, son casos críticos y en esos casos recién no se tomaría como actos sediciosos. Entonces, tenemos estudiosos y tenemos que aprovechar de esos estudiosos, de especialistas en el área, que nos digan, ¿no?, cuándo se afecta el orden democrático constitucional, o que ellos mismos respalden su norma y nos digan, no, ustedes están en algo incorrecto y están tratando de generar solamente o entorpecer esta norma, pero que lo hagan de frente al pueblo y que debatamos como tal, de forma abierta. Nos dicen, no, está correctamente redactado. Si usted ve en las disposiciones transitorias que tenemos, están dejando sin efecto el Código Penal actual y el Código de Procedimiento Penal,
Cuando la correcta redacción sería, ¿no?, en tanto y en cuanto entre en vigencia este código, sigue vigente el anterior Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Pero acá lo dejan sin efecto directamente. En este momento estaríamos sin Código Penal y sin Código de Procedimiento Penal. O sea, a ese nivel ha llegado la mala redacción de este sistema penal. Debe ser por el recargado trabajo que tienen, pero se les ha dado la posibilidad de ayudarles en una correcta redacción. Precisamente usted hace importantes observaciones que tienen que ver con las interpretaciones. El riesgo en materia jurídica, cuando los diferentes artículos son sujetos a interpretaciones, ¿cuál es? El problema es que cuando uno empieza un proceso, entra ya una fiscalía. El fiscal empieza la investigación, pero tú ya eres procesado. Entonces el fiscal en base a eso puede imputarte. No, ahora ya va a acusarte directamente. Entonces te va a llevar a proceso. Y el juez hasta te puede sancionar. Entonces esa es la interpretación que van a tener las autoridades por no tener una norma correcta, una norma taxativa. Uno de los elementos fundamentales y uno de los principios fundamentales del derecho penal es de que sea taxativo. En algún momento en el artículo 205 las autoridades han dicho, pero vamos a hacer un reglamento. ¿El reglamento tiene rango de ley? No tiene. Entonces, ¿cómo podrían elevar ese reglamento a rango de ley? O sea, era mentira y querían hacer esos tipos de cambios. O sea, han ido hasta lo último para poder decir, no, o sea, vamos a hacer esto, haremos un convenio, suspenderemos el artículo. ¿Qué iban a suspender? Si esto va a entrar en vigencia recién el 1 de junio del 2019, ¿qué se suspende? Nada. Sobre ese artículo 294, concretamente, este artículo no se modificó, en realidad se copió tal cual está en la vieja normativa, que esta parte fue dentro del artículo 124. Tenía ya desde ahí problemas de interpretaciones, se podía haber mejorado, por ejemplo, este artículo. Sí, pero usted sabe que la data del Código Penal es de los años 70. No se ha tomado en cuenta la Constitución Política del Estado del 2009. Ya teniendo la Constitución Política del Estado del 2009, este artículo es inconstitucional porque contradice la Constitución. Ahí está la diferencia, es la misma redacción, pero no se aplicaba porque contradecía la Constitución Política del Estado y ni siquiera se los procesaba por el tipo penal, porque contradecía la Constitución, porque uno podía plantear una acción de inconstitucionalidad concreta y listo, y quedaba ahí. Entonces, ahora, sabiendo de que ya hay en vigencia nuestra Constitución Política del Estado, generan un tipo penal similar a una redacción del 72 y es igual. Entonces, están contrariando nuestra misma Constitución Política del Estado, que es lo último que se está cumpliendo hoy en día. Yo soy muy legalista y realmente cuando afectan algo o cuando afecta una ley a la Constitución, pues hay que salir con criterios técnicos. No queriendo impulsar a actos hostiles, sino con criterios técnicos. Sin embargo, nosotros como profesionales, el día de hoy nos hemos reunido todos los colegios de profesionales, 17 colegios de profesionales, y han entrado en huelga de hambre, porque ya se han cansado de que no nos tomen en cuenta. O sea, hacen un acuerdo con un sector que no estaba en disputa, no eran los médicos, o sea, y sacan a relucir de que se deroga esos artículos. O sea, no nos siguen tomando en cuenta y no nos quieren tomar en cuenta, no quieren escucharnos. 17 colegios de profesionales. Entonces, hemos hecho hoy día una conferencia de prensa en la tarde y bueno, ya el presidente del Colegio de Profesionales está ya en huelga de hambre, el presidente del Colegio de Arquitectos también está en huelga de hambre, entonces y los colegios se van a ir sumando a este piquete de huelga para ver que no se nos está tomando en cuenta. Creo que la profesionalización hoy en día está muy demeritada y no nos toman en cuenta para ningún aspecto técnico. O sea, nosotros no queremos hacer política y esa no es nuestra intención. Nosotros queremos tener fundamentos técnicos y queremos ayudarle al gobierno para que este sistema penal dure 30 o 40 años, ¿no? Pero ayudarlo. Y que no sea sujeto de tantas interpretaciones. Además, porque yo estaba revisando el solo hecho, por ejemplo, de reunirse como ciudadanos, ya podría ser hasta penalizado. Claro, el de generar perfiles falsos, ¿no? El hacer memes, o sea, te genera una subjetividad que en algún momento se te puede procesar. La gente a veces lo hace hasta por rencilla, es un proceso.
¿Y quiénes van a generar eso, esa suspicacia? ¿Quiénes van a tener esa discrecionalidad de admitir o no admitir una denuncia? Va a ser el fiscal. Pero el fiscal, ahora, si no admite una denuncia, puede ser procesado. Entonces, para no hacerse procesar, va a tener que admitir. Ustedes piden la abrogatoria. Estamos pidiendo la abrogatoria porque si el presidente... Perdón, abrogatoria es total. Pero con un fundamento. O sea, esta ley, no todos los artículos están cuestionados. Sí. Sobre esto trabajar, sobre lo que ya se tiene trabajo, trabajar. Pedir a todos los sectores, díganos qué está mal, que nos digan este artículo, y debatir sobre esos artículos, entre todos los profesionales, todos los sectores. No va a ser todos los artículos, porque hay algunos artículos que realmente te protegen y precautelan tus derechos. Sí, he visto. Y en ese sentido, cada sector va a apoyar con algo. Se va a hacer mesas de diálogo y se va a construir los artículos cuestionados. Y se va a tener un sistema penal consensuado con todos, pero además aprobado y legítimo, aparte de legal, obviamente. Usted manifestó muy bien, ya con esto finalizo, doctor, cuando yo le pregunté si era procedente lo que el presidente Evo Morales había anunciado de pedir la derogatoria de los artículos, usted hizo observaciones. Ya hay una convocatoria en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Esto cómo va a ser? La convocatoria incluso llama mucho la atención porque tiene una función según la Constitución, en fin. ¿Esto igual procede o no? Es que eso es lo necesario, por eso ahí iríamos en contra de la teoría de la división de poderes, porque si ya con una nota te ordenan a cambiar, el órgano legislativo tiene toda la facultad de decir no, yo no cambio, y la presidenta de la Cámara de Diputados ha dicho nosotros no vamos a cambiar un solo artículo. Ahí se generaría independencia de poderes y no cambiar. Pero ahora hasta la misma convocatoria llama la atención, sí, porque mérito al artículo 164 de la Constitución Política del Estado, y el artículo 164 de la Constitución Política del Estado habla de la promulgación y